16, versículos desde el 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías tú hoy si tú supieras que mañana vas a morir? Voy a dejar esa pregunta flotando un poquito en el aire. Medita a lo largo de la predicación. Generalmente cuando preguntamos a una persona que no conoce de Dios, que no tiene temor de Dios, lo primero que dice es: yo voy a vivir a tope este día. Yo me voy a ir, mira, ahora mismo cojo y me meto por aquí, salgo por acá, drogas, alcohol, sexo, todo el pecado que pueda ser posible lo voy a cometer hoy, porque mañana me voy a morir. ¿No? Así dice la gente. La gente en el mundo dice, vive cada día como si este fuera el último, ¿no? Esa es la idea que tienen ellos. Pero mira, yo quiero contrastar ese pensamiento con el pensamiento que tenía Jesucristo frente a la muerte. El pensamiento que tenía Jesucristo frente a la muerte. Muy diferente, por cierto. Mira lo que Jesucristo hace. Dice que Jesucristo había pasado esa noche con sus discípulos. Ellos habían estado cenando, ellos habían participado de una cena, de la fiesta de la Pascua judía. Ellos habían estado comiendo juntos, todos ellos. Y Jesucristo había estado aleccionándoles y les había estado diciendo cómo iba a ser cuando Él iba a morir. No se preocupen, decía: yo voy a morir, pero el tercer día el Espíritu Santo me va a levantar. Yo me voy a levantar en el poder de Dios. Así que ustedes no se preocupen. Miren, me van a insultar, me van a perseguir, me van a crucificar, me van a matar. Ustedes tengan fe. Tengan fe en lo que yo les digo. O sea, Jesucristo ya les estaba preparando el corazón a ellos. Ellos iban a sufrir una pérdida muy grande. Jesucristo había estado con ellos durante 3 años, trabajando con ellos, allí codo con codo. Ahí había estado Él, siempre. Ellos se habían apoyado en Él. Y Él de alguna forma se había apoyado en ellos también. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él, refiriéndose a Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesucristo era 100% hombre y también era 100% Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Jesucristo era 100% hombre porque Jesucristo se cansaba. Nació de una mujer. Se cansaba. Cuando tenía sueño dormía. Cuando tenía hambre comía. Cuando se sentía que olía también se bañaba. Sí, era un hombre como tú y como yo. Era un hombre, pero también era Dios. Era el Hijo de Dios. No era el hijo de la diosa, no, era el Hijo de Dios. Porque por ahí alguna vez he escuchado que dicen que María es la madre de Dios, y María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesucristo en su faceta de hombre. María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesucristo, el hombre. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ¿qué hace Jesucristo? ¿Qué hace Jesucristo frente a esta situación? Era una situación irreversible. Ya Él no podía volverse atrás. Además, hermano, Jesucristo había nacido para esto. Es duro, es tremendo. El saber que tú mañana vas a morir, que has vivido 33 años, y 33 años es una vida muy corta. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no conoció pecado. Él era justo. Él era santo. Él era el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el único que podía llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario, y a través del cual todos nosotros podíamos ser salvos y podíamos ser justificados de todas nuestras iniquidades y de todas nuestras maldades. Amén. Levante la mano quien no ha cometido pecado aquí. La hermana Amparo no ha cometido pecado. Yo sé que el oído no le funciona, hermana Amparo. Gloria a Dios, pero no te preocupes, hermana, no pasa nada. Gloria a Dios. Sí, mira, nosotros sabemos que tienes el problema del oído, gracias a Dios que lo sabemos. Hermano, mira, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos hemos pecado en algún momento. Pero Dios consciente de eso, el Padre consciente de eso, Jehová consciente de eso, envió a su Hijo Jesucristo en manera de hombre, para que Él, entregando su vida por nosotros pudiéramos ser redimidos. Redimidos quiere decir comprados. Jesucristo nos compró. Él te compró a ti, me compró a mí. Dice 1 Corintios, de tal manera que ya no sois vuestros, ya no pertenecéis, no eres tuyo, le perteneces a Él. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, todos aquellos que hemos recibido su sacrificio, todos aquellos que pudimos ver, palpar, sentir el don del Espíritu Santo, la palabra de Dios trabajando en nuestras vidas, obrando en cada uno de nosotros, ese cambio, esa transformación, somos hijos de Dios. Hemos sido comprados por el precio de su sangre. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo era un hombre de oración. Eso es lo que me muestra esta palabra. Mira, dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Él vino con los 12, salió después de la comida y salió a hacer la caminata. Como muchas veces, ¿no? Algunos de ustedes, después de que cena, se va a caminar, dice, para que baje la barriguita, ¿no? Para que no se quede ahí. Bueno, Jesucristo también salió con los 12 apóstoles a caminar, pero ¿sabes dónde? Él no se fue a marear la perdiz, como dice por aquí. ¿Sabes qué? Él buscó el huerto de Getsemaní. Era el lugar a donde él se sentía cómodo. Era el lugar a donde él se sentía realizado. La presencia de Dios venía, le ministraba. Él estaba contento ahí cuando estaba en la presencia de Dios. Mira, la semana pasada creo que tuvimos un seminario de oración. La semana pasada fue, ¿no? Un seminario de oración. Qué bonito el seminario de oración. Gracias, hermano, por el seminario de oración. El hermano Oscar que lo estuvo llevando, lo estuvo ministrando. Hermano, qué bendición. Ese es el espíritu que nosotros tenemos que tener. Ese espíritu que tenía Jesucristo. Cuando Él necesitaba y cuando no necesitaba también. Porque Jesucristo es muy diferente a nosotros. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia solamente cuando estamos enfermos. O solamente cuando tenemos problemas. Para Jesucristo era una costumbre. Era el respirar, era el vivir, era el comer. Para Jesucristo no había otra cosa más importante que acercarse al trono de la gracia. De buscar la complicidad con el Padre. Estar cerca de Él. Llenarse del Padre. Eso era lo que le fortalecía. Él recibía de parte de Dios directamente la administración, la dirección, el consejo, la sabiduría. Era lo que él recibía de Dios. Porque, hermano, quédate con esto. Cuando estamos orando y estamos en la presencia del Señor, lo que estamos haciendo es llenándonos de Él.
nos estamos llenando de su presencia, nos estamos llenando de su Espíritu Santo y le decimos: oh Señor, te anhelo, anhelo tu presencia, anhelo tu Espíritu Santo en mí. Lo estás declarando y el Espíritu Santo va a venir. Amén, amén. Muchas veces nos cerramos en oraciones que ya son muy conocidas, en oraciones repetitivas, y siempre estamos con lo mismo. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame esto. Señor, el trabajo. Señor, la familia. Señor, no sé qué. Señor, no sé qué. Pídele que te llene. Pídele la llenura del Espíritu Santo. Pídele la presencia de Él en tu vida. Pídele el crecer, el madurar, el aprender. Señor, forja como la espada, fórjame, Señor, en el fuego de la prueba, en el horno. Méteme ahí, Señor. Yo quiero ser fuerte. Yo quiero resistir la tentación, la prueba, la lucha. Y quiero mantenerme firme además. Amén. Porque qué importante es que en medio de la lucha tú te mantengas fuerte. Así como Jesucristo. Jesucristo cuando necesitó estuvo ahí. En Getsemaní. Y no solamente ahí. Él también iba ahí al monte. ¿A cuál monte iba? ¿A cuál monte iba? Al monte de los olivos. En una enseñanza que se encuentra en Mateo capítulo 6 también nos dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, preséntate ante tu Padre en lo secreto para que Él en público te recompense. Él sabía que tú no ibas a tener cerca el monte de los olivos. Por eso Él te decía: enciérrate en tu cuarto, en el aposento, cierra la puerta. Él sabía que no ibas a estar tú cerca de Getsemaní, del huerto de Getsemaní también. Pero sabes una cosa, hermano, Getsemaní es un nombre. Getsemaní solamente es un nombre, porque Getsemaní puede ser el lugar secreto. Getsemaní también puede ser la iglesia. Tu Getsemaní también puede ser el trabajo, cuando estás trabajando y estás adorando. Getsemaní puede ser el autobús. Getsemaní puede ser el tren. Getsemaní puede ser cualquier sitio donde tú puedas exclamar y decir, abrir tu boca y glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Todos esos sitios pueden ser Getsemaní para ti si tú quieres. Amén. Lo que no tenemos que hacer es quedarnos callados ante la presencia de Dios. Porque cuando Dios se manifiesta, como decía el video del hombre, cuando sentí la voz de Dios, yo me quedé quieto, dice, y me paré. Porque tenía que escuchar al Padre. Cuando Dios te hable, párate, detente. Cuando Dios te hable, detente, deja de hacer lo que estás haciendo por un momento y escucha. Escucha la voz de Dios. Amén. Y Jesucristo dice que, versículo 37, dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Los dos hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Dice que tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mira, hermano, aquí hay una enseñanza muy bonita. Dice que Jesucristo venía con los 12 apóstoles y les dijo: sentaos aquí. Y Él tomó 3. Él tomó 3. Yo no sé si era porque con eso se sentía más cómodo. Yo no sé si porque esos eran los más cercanos a Él. Yo no sé qué ocurría con los 3. Pero no es la primera ocasión que se junta con los 3 para orar y se los lleva a orar. En la transfiguración, en el momento de la transfiguración, también. Él tomó a Pedro, Él tomó a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, y también los llevó allí. Y estuvo con ellos allí. Había una cercanía, había una confianza, había una complicidad, o tal vez era el temor, era el miedo de no estar solo, porque Jesucristo era hombre, como tú y como yo. Él tenía miedo a morir, tenía temor a la muerte. Él no había experimentado la muerte. Él era un hombre, nació como un hombre y vivió como un hombre. Y llegaba un momento en su vida en que iba a tener que experimentar la muerte. La muerte para Jesucristo era algo desconocido, como para nosotros también lo es. Nosotros vemos a la muerte de lejos, cuando muere alguien, cuando muere un familiar, cuando muere alguien. Nosotros no vivimos la muerte. Nosotros vemos a la gente que muere a nuestro lado, pero no experimentamos la muerte. Y Jesucristo tampoco había experimentado la muerte. Mas ahora estaba cerca de ella. Había temor. Verdaderamente Jesucristo
tenía temor. Él por eso toma a los 3 discípulos y les pide que le acompañen. No quería sentirse solo. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Menos aún en los momentos difíciles. En los momentos difíciles queremos estar acompañados. Cuando estamos enfermos no queremos estar solos. Cuando estamos pasando tribulaciones, angustias, no queremos estar solos. ¿Quién quiere estar solo? ¿A quién le gusta estar solo? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios creó, después de haber creado al hombre, creó a la mujer como una ayuda, como ayuda idónea, para que estuviera junto al hombre, para que le acompañara, para que le ayudara. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 38, es cuando Jesucristo se desnuda. Prácticamente Jesús dice, con toda sinceridad, Jesucristo dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Y muy triste, no triste de cualquier manera, porque podemos decir que, ay, mira, tengo el ánimo decaído, mira, no me siento bien, pero también podemos estar viviendo una situación tan difícil, tan complicada, que el problema que estamos pasando no solamente que nos afecta a nosotros físicamente, en nuestras emociones, sino que también afecta a lo íntimo, al ser espiritual, el alma. Y Jesucristo cuando está hablando, Él está diciendo, estoy muy triste. Mi alma está triste. Mi alma está triste y está triste hasta la muerte. ¿Cuánta no debió ser la tristeza? ¿Cuánta no debió ser la angustia que en ese momento Jesucristo estaba pasando? Tú te has puesto a pensar. Dice que en ese momento cuando Jesucristo estaba allí orando en el huerto de Getsemaní, dice que su sudor eran gotas de sangre que caían al suelo. Esta cuestión médicamente se conoce como hematidrosis, cuando los vasos sanguíneos se rompen, pero esto se debe a la angustia que él estaba viviendo. El corazón empezaba a bombear, no sé a cuánto bombeaba el corazón de Jesucristo, pero nunca te olvides de que Jesucristo era hombre como tú y como yo. Y el ver la muerte de cerca a todos nos preocupa. Y Jesucristo estaba verdaderamente angustiado, preocupado. Pero yo creo que más que preocupado por la muerte, Él estaba preocupado por el pecado. El pecado tuyo, mi pecado, el pecado de esta humanidad entera, porque Jesucristo cuando murió, Él llevó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Leo en las noticias y escucho en la televisión, en la radio, que un hombre se lanzó de un puente, una mujer se lanzó de un edificio, se tiraron debajo de un tren. ¿Por qué se tiraron debajo de un tren? Por la angustia que sentían por su pecado. Vivían en pecado. Hermano, el pecado puede llegar a angustiar a una persona de tal manera que no encuentra salida. Y hay mucha gente que se suicida. Hay mucha gente que piensa que no hay posibilidad ninguna de salir adelante. Las posibilidades se cierran, se anulan. Se sienten solos, abandonados. ¿Dónde están los amigos? No hay nadie. Y lo que hacen es suicidarse. El primer pensamiento que pasa por su cabeza es el suicidio. Y se suicidan. Enfermedades como la esquizofrenia, que verdaderamente, hermanos, son enfermedades espirituales, son problemas espirituales. Son espíritus inmundos que vienen a atacar a las personas y que ponen en la cabeza pensamientos criminales muchas veces y suicidas en otras veces. Y es difícil combatir contra eso. Yo te digo una cosa. Yo tengo testimonios aquí en la iglesia de que han habido aquí personas que han tenido problemas de esta clase, de esta envergadura, pero que Dios ha empezado a obrar, está obrando y les está levantando. Y Dios se está glorificando en sus vidas. Amén. Y Dios lo puede hacer. Mira, hermano, lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer la ciencia, eso lo puede hacer Dios. Cuando la ciencia, que es muy limitada, dice, mire, ya no podemos, hasta aquí podemos llegar y hasta aquí le podemos acompañar. Mire, vaya a su casa, le vamos a dar el alta para que vaya a morir a su casa. Allí es cuando empieza Dios a trabajar. Cuando ya la ciencia ya no puede hacer nada, allí es cuando Dios se tiene que glorificar. Allí es cuando Dios se glorifica para que podamos ver su magnificencia, cuando veamos su poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba angustiado, versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué?
Y velad conmigo. Velad conmigo no quería decir que estuvieran simplemente despiertos, sino que estuvieran orando con Él. El motivo de estar allí con ellos era para que le ayudaran a Jesucristo a orar y a interceder. Cuando falta fortaleza, cuando estamos débiles, tenemos que orar. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Tenemos que llenarnos de Él para poder sobrellevar la prueba. Y Jesucristo decía: necesito una medida más. Necesito una medida más. Y tengo que orar. Y Jesucristo estuvo orando por espacio de 1 hora. Y dice que cuando regresó, encontró a los discípulos que estaban durmiendo. Y les dice: despertaos. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo 1 hora? 1 sola hora. Aquellos hombres que estuvieron con Él durante toda la noche, comiendo, hablando, conversando. Y en un momento dado Pedro le dijo: Señor, yo no me avergonzaré de ti. Y si tengo que morir por ti, yo moriré por ti. Ahí estaba dormido Pedro. Estaba dormido. Pero eso solamente nos muestra lo débil que podemos ser. Lo débiles que podemos ser. Dice la palabra de Dios que sus ojos estaban cargados de sueño. El estrés, el andar, el caminar, el agobio, las circunstancias. Porque el ministerio de Jesucristo fue un ministerio muy activo. Jesucristo se movía de un sitio a otro, trabajando, buscando a las almas, predicando el evangelio, dándole de comer a los que no tenían, sanando a los enfermos. El ministerio de Jesucristo fue muy activo. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar, el ministerio de Jesucristo. Y estaban ellos allí cargados de sueño, cargados de sueño. Y Jesucristo les dice: ¿acaso no habéis podido velar conmigo por 1 hora? Yo te voy a decir una cosa. Cuando los amigos nos abandonan, cuando la familia nos abandona, cuando los hijos nos abandonan, cuando los padres nos abandonan, ahí está el Señor. El Señor no se va a ir. El Señor es fiel. El Señor siempre va a estar ahí respondiendo a nuestros clamores y a nuestras súplicas. Aunque padre y madre me abandonaren, Dios con todo me recogerá. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mira, yo analizando estos versículos desde el 36 al 44 he sacado algunas conclusiones. La primera conclusión es que Jesucristo, el hombre, no quería morir. A su forma de ver el ministerio que Él había llevado, en lo corto de ese ministerio, en 3 años, Él no había hecho todo lo que tenía que hacer, pero a sus ojos. Porque para nosotros verdaderamente no ha existido, y creo que no existirá, un ministerio con tanta gloria y con tanta autoridad. El ministerio de Jesús no fue la continuación de ningún otro ministerio. Y Jesucristo no tuvo ejemplo de ningún otro ministerio. Como nosotros muchas veces que podemos leer la Biblia y vemos grandes hombres de Dios, y nosotros vemos esos ministerios famosos, mundiales, y decimos, aunque en el pensamiento, o si no lo decimos, por lo menos lo pensamos, decimos: yo quisiera tener un ministerio así como el de ese hombre. ¿Lo pensamos? ¿A que sí? ¿A que sí que lo pensamos? Y cuando leemos en la Biblia y vemos esos grandes hombres de fe, esos grandes hombres de Dios, sí, pero Jesucristo no tuvo a nadie como ejemplo. Eso es lo que hace especial el ministerio de Jesucristo. Eso lo hace singular, lo hace único. El ministerio de Jesucristo fue único. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Hermano, pero el ministerio de Jesucristo, fue trascendental, porque a través de ese ministerio no se salvaron 100 almas, ni se salvaron 1000 almas, ni se salvaron 100.000 almas. En el ministerio de Jesucristo reposa toda la humanidad. Todos nosotros dependemos de ese ministerio glorioso. Amén. Y si nosotros estamos hoy aquí, es porque Él no salió corriendo en Getsemaní. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estás aquí hoy. Y por eso tienes la libertad que tienes hoy. Para aplaudirle, para gozarte de la presencia del Señor, para buscarle. Amén. Aunque a nuestros ojos 2000 años después no existe otro ministerio con tanto poder y gloria, a sus ojos Él no había hecho nada. Y eso lo único que hace es mostrarme la humildad de Jesús, que con todo lo que Él era, con todo lo que Él hizo, a Él le supo tan poco, en realidad tan poco, hermano. El segundo punto es
que Jesús conocía de cerca lo que era la crucifixión. Tenía 33 años. Vivía en Jerusalén. Las crucifixiones se daban a diario. Y Jesucristo sabía y había visto de muy cerca lo doloroso que es morir en la cruz. Jesucristo lo sabía. Si alguien me acompaña a Isaías capítulo 53. Jesucristo era un especialista en el sufrimiento. Pero aún así, Isaías 53, versículo 3. Pero aún así él tenía temor, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Amado hermano, Jesucristo no había pecado como para padecer lo que padeció, porque Jesucristo era santo. Era santo. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Él padeció por nosotros. Y en eso es en lo que tenemos que ser conscientes. Pero no solo conscientes, sino consecuentes también. Él no iba a ir al infierno. Los que íbamos a ir para allí éramos nosotros. Él no tenía necesidad de hacerlo. Pero Cristo lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros y al Padre también. Porque Cristo amaba al Padre. Ese amor que sentía Jesucristo por su Padre era lo que le llevaba a obedecer. Qué bueno es cuando nosotros obedecemos y cuando no es carga. Y cuando no es un problema. Me gusta cuando mi mujer me dice, te voy a hacer un enceboladito, mijo. Es un tremendo trabajo, yo sé lo que es hacer un enceboladito. Pero ella lo hace porque me ama. Y para ella no es carga, además. ¿Ah? Para ella no es carga. Entonces date cuenta tú, hermano. Jesucristo lo que quería era obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque le amaba. Porque Él no quería contradecir al Padre. Porque Él era buen hijo. Porque Él era humilde. Amén. Tal vez como no hemos sido nosotros. Pero el Señor lo que quiere mostrarnos a través de esta palabra es lo que Él quiere que nosotros seamos. No lo que fuimos. No lo que fuimos. Sino lo que Él quiere que nosotros seamos. Él quiere que seamos obedientes. Así como Él, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Hay mucho silencio. Jesús conocía el dolor. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 y 11. Nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos. Amén. Convenía perfeccionar a Jesucristo a través de las aflicciones. Convenía que aquel por medio del cual tú ibas a ser justificado, tú ibas a ser santificado, fuese perfeccionado a través de las aflicciones. Es decir, que Él conociera el dolor, que Él conociera la angustia, el sufrimiento en sus carnes. ¿Tenía Él necesidad? No. Él no tenía necesidad, pero sin embargo Él lo hacía por amor al Padre. Él lo hacía por amor al Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿A quién? A su padre. Cuando él estaba diciendo: Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Ahí pidiéndole al Padre: si puedes librarme de la muerte, Padre, líbrame de la muerte. Y aunque era hijo, dice, continúa ahí en Hebreos capítulo 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A quién? A Cristo. Vino a ser el autor de una salvación eterna a todos los que le obedecen. Esto es muy complicado, ¿eh? El obedecer es muy complicado. Esto no es fácil, de verdad, hermano, no es fácil. El punto 3. Jesús no entendía completamente por qué tenía que morir. Él solo sabía que esa era la voluntad del Padre. Esa era la voluntad del Padre. Mira, hermano, el siervo no tiene derecho a preguntar. El siervo no pregunta. El siervo obedece. El siervo obedece. Cuando el Señor te dice a ti, cuando el Señor te habla a ti, te dice: quiero que vayas allí y le hables a esa persona, tú le preguntas, tú cuestionas a Dios si Dios te dice eso. No, nosotros no estamos para cuestionar. Nosotros no estamos para cuestionar la voluntad de Dios, la obra de Dios. Nosotros estamos para obedecer. Y Jesucristo obedecía. El Padre le dijo: tú tienes que ir y tú tienes que entregar tu vida por la humanidad. Y él obedeció, sin preguntar. Pero en esa misma línea también tuvo que poner en práctica su fe, aceptando, como nos ocurre a nosotros mismos muchas veces, cosas que no entendemos, por fe, por amor a Dios. Y Jesucristo tuvo que poner en práctica su fe también. Yo voy a morir, pero yo confío, yo creo que el Espíritu me va a levantar, el Espíritu Santo me va a levantar, y que la muerte no me va a poder sujetar. Yo creo en lo que el Padre me ha dicho. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que nos dice el Padre? En cosas tan sencillas, en cosas tan simples. Hemos dudado de lo que nos dice papá o lo que nos dice mamá. Hemos dudado, no hemos confiado. Pero yo te voy a decir una cosa. Nadie, como hijo, nadie quiere lo mejor para ti que tu madre, que tu padre. Nadie te ama más que tu madre o que tu padre. Nadie. Solo el Señor. Hay una excepción que es única. Solamente el Señor te ama más. Que Él dio a su Hijo para que tú pudieras vivir. Amén. El punto 4 es que Él se sometió a la voluntad del Padre. Y yo hago una pregunta, llegado a este punto. ¿Es fácil someterse? ¿Es fácil someterse a la voluntad del Padre? ¿Es fácil someter la voluntad a Dios? Mire, hermano, usted y yo sabemos que no es fácil. Y no quiero preguntarle si usted se sujeta a Dios, porque no quiero arrancarle un amén que usted no sienta. Todos sabemos si nos sujetamos o no nos sujetamos. Todos lo sabemos. En el fondo de nuestro corazón, nosotros sabemos si nos sujetamos y si somos obedientes a Dios, a la autoridad, a Él. Amén. Pero someterse a Dios, hermano, es ser ordenado. Esa es una señal inequívoca de sometimiento a Dios. Es ser ordenado. Yo conozco gente que no conoce a Dios, que es muy ordenada. Y yo no hablo de ser ordenado con el jefe en el trabajo o de ser ordenado en la casa. Yo hablo de ser ordenado en todo lo que es tu vida. En todo. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar tu vida y empieza la primera obra, el primer trabajo que empieza a hacer el Espíritu Santo es a ordenar todo lo que está desordenado.
Porque el mundo nos ha enseñado a vivir de una forma desordenada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis capítulo 1. Dice que cuando Dios creó las cosas, el universo, todo estaba desordenado. Lo primero, estaba todo desordenado. ¿Y qué hizo Dios? Lo ordenó. Esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cuando vienes a Dios, lo primero que Dios hace es ordenar. A través del Espíritu Santo empieza a mover las cosas y empieza a ordenar tu vida. Amén. ¿Eres tú ordenado? Someterse a Dios es que Él sea tu prioridad. Él es tu prioridad. Él es tu prioridad. O es tu marido, o es tu mujer, o son tus hijos, o es el trabajo, o es el Madrid, o es el Barça, o son las carreras en la mañana, las motos, el coche. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es tu prioridad? Amado hermano, tu prioridad debe ser Cristo Jesús. No debe haber otra. No debe haber otra. Y después de eso, si quieres el esposo, si quieres los hijos, pero primero el Señor. Esa es nuestra prioridad. Gloria a Dios. Someterse a Dios es abandonar las cosas del mundo. Es dejar todo lo del mundo. Todo aquello que pueda romper nuestra comunión con Dios. Todo aquello que nos separa de Dios. El carácter puede ser un problema. Yo soy consciente que yo tengo un problema con mi carácter. Y yo le pido al Señor que trabaje en mí. Que siga trabajando en mí. Que siga trabajando en mí. Sí, a veces soy muy risueño también, pero a veces soy demasiado serio. Y la gente cree que estoy molesto, pero no es que estoy molesto. Mi mujer me dice, mira, se te están haciendo unas arruguitas aquí. Y yo le digo, ¿qué puedo hacer? Me voy a poner una pinza para atrás. Y es que yo soy así. Pero no es que esté molesto, no, es que soy así yo, mi cara es así. Me dice, qué impresión que les vas a dar a los hermanos. Oh, hija, pero ¿qué puedo hacer? Me voy a poner así entonces. Dientes, ¿no? Yo lucho con mi carácter. Yo sé que alguno luchará con la pornografía. Alguno luchará porque coge cosas que no tiene que coger. Cleptómano. Alguno miente, algún otro murmura. Todas esas cosas suceden. Son debilidades que están añadidas allí en nuestra vida. Tenemos problemas. Y eso es un problema muy serio. Y tenemos que trabajar en esas cosas, hermano. Someterse a Dios es obedecer a su palabra, además. Obedecemos a la palabra de Dios. Obedecemos a la palabra de Dios. Eso es sujetarse a Dios. Cuando obedecemos a la palabra de Dios. Someterse a Dios es edificarse. Leyendo la palabra de Dios. Asistiendo a las reuniones. Asistiendo a los cultos. Eso es. Gloria a Dios. Y someterse a Dios es darle a Él lo más preciado. Tu vida. No, el dinero no. El dinero no es lo más preciado. Lo más preciado es tu vida. Dios quiere tu vida. Dios no quiere tu dinero. Dios tiene dinero. Dios te quiere a ti. Dios te necesita a ti. Dale lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado? Tal vez digas, no, ni mi vida, mis hijos. Pues dale tus hijos. Como este hombre. El hombre del video que decía, qué curioso, 3 meses antes me retiré de 3 días, dice, ayunar, a orar. Y redediqué a mis hijos a Dios. Yo he rededicado a mis hijos muchas veces. Los he dedicado y los he rededicado. Dale lo más preciado, todo lo más hermoso que tú consideres que tú tienes. Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Podemos entregar muchas cosas. Pero qué difícil, hermano, qué difícil es entregar nuestra voluntad. Qué difícil es entregar nuestra voluntad. Amén. Es muy difícil. Mira, cuenta la historia que en Escocia murió un reformador que se llamaba Richard Cameron.
Dice que uno de los opositores de apellido Murray le cortó la cabeza y le cortó las manos. Y se las llevó a su padre, que estaba preso en Edimburgo. Y cuando llegó a donde el padre, le dijo: tú reconoces esto, reconoces esta cabeza y estas manos. Y dice que ese padre lo único que hizo fue coger la cabeza de su hijo y las manos de su hijo y dijo: sí, yo las reconozco, las conozco, son las de mi hijo, mi amado hijo. Hay momentos en que nosotros podemos pensar de que Dios se ha ensañado con nosotros. Hay momentos en que podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y como aquel hombre que decía: ¿por qué? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Y nuestra alma muchas veces se quiere rebelar contra Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que Dios no va a permitir un sufrimiento que no sea necesario en tu vida. Un sufrimiento que no sea para edificar tu vida. Porque Dios no se goza cuando te ve sufrir. Dios sufre contigo. Dios llora contigo cuando tú sufres. Él está a tu lado. Tal vez pareciera que estás solo, pero Él está contigo. Él está a tu lado. Así como estuvo al lado de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor vio a Jesucristo, que clamaba y que sudaba grandes gotas de sangre, ¿qué hizo el Señor? Dice que en Lucas, la versión de Lucas dice que envió un ángel. Los ángeles no aparecen en el ministerio de Jesús solamente cuando anunciaron su nacimiento. Y solamente cuando Él nació para celebrar el nacimiento de Jesús. Nunca hubieron ángeles en el ministerio de Jesús. Pero sin embargo ahí estuvo ese ángel para ministrarles cuando Él necesitaba. Porque Dios sabe cuál es el momento oportuno. Dios sabe cuál es el momento propicio. Para consolarnos. Para ministrarnos. Para ayudarnos. Y Él envió a su ángel. Y ahí estaba el ángel, dice, ministrando. En el momento más turbio, en el momento más difícil en la vida de Jesucristo, cuando Él estaba decidiendo, cuando Él estaba preocupado y Él decía: no sé qué camino tomar, no sé qué rumbo tomar, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero estaba hablando el hombre. ¿Cuántas veces hemos hablado como hombres? ¿Cuántas veces nos hemos sentido con ganas de abandonar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido con ganas de salir corriendo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin ganas de levantarnos de la cama? Porque nos sentimos abatidos, olvidados, despreciados. Nos sentimos solos. Pero yo te voy a decir una cosa: ese es el pensamiento que el enemigo pone en tu cabeza. No estamos solos. No estamos solos. Él está allí con nosotros. Él está contigo. Él está conmigo. Y si en una situación tan complicada y tan difícil como la de ese hombre, cuando acariciaba dulcemente la cabeza de su hijo y las manos de su hijo, podemos decir como Jesucristo decía: Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces, hermanos, hemos superado la prueba. Como decía este hombre, ¿quieres ser un adorador? Yo sé que soy un adorador por todo lo que he podido vivir y por todo lo que he podido sufrir. Yo sé, porque ser adorador cuesta. Es curioso, hermano. Yo tenía la predicación preparada ya cuando Blanca escogió el video. Y hoy en la mañana el hermano Ricardo lo que ha hecho es leer la palabra sobre la oración. ¿Qué poder que hay en la oración? La oración puede cambiar el rumbo de una vida. La oración puede cambiar tu destino. La oración cambió nuestro destino, hermano, porque nosotros estábamos predestinados al infierno. Pero Jesucristo, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, Él cambió nuestro destino. Amén.
Yo sé que hay necesidades. Esta mañana he escuchado muchas necesidades. Esta mañana hemos orado por muchas necesidades. No hay ninguna que no pueda ser suplida. Dios puede suplir todas nuestras carencias, todas nuestras necesidades. Dios puede responder positivamente a todas. Y podemos darnos por satisfechos y podemos darnos por servidos de que Dios va a responder. Ahora mismo, en ese lugar donde tú estás, cierra tus ojos. La petición que haya sido, la que tú hayas hecho, familia, enfermedad, problemas, trabajo, hijos. Tal vez estamos al límite en este momento. Tal vez la situación que estamos viviendo ahora es tan difícil, es tan complicada. Tal vez los problemas que estamos pasando ahora mismo en el matrimonio, tal vez no hay entendimiento, tal vez estamos a punto de separarnos, nos da vergüenza decirlo, no queremos reconocerlo. Pero no hemos tocado la última puerta es la de Jesús. La última puerta es la de Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a presentar cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras necesidades, así como Jesús, que en ese momento final necesitó la fuerza, la administración de un ángel, el sentirse cobijado, arropado por el Padre, para poder dar ese gran paso hacia Getsemaní, que significó nuestra vida, significó nuestra eternidad con Él. Hoy yo te animo, este es tu Getsemaní. Presenta cada una de tus situaciones, presenta cada una de tus necesidades delante de Él. Él está aquí ahora. Él está aquí ahora. Y así como aquella mujer que ya no tenía esperanza y que cuando oyó que Jesucristo pasaba por ahí, aquella mujer del flujo de sangre, en ese momento tan crucial en su vida, habiendo experimentado todo, habiendo gastado todo lo que tenía en médicos, y su situación dice que iba para peor, así mismo ahora, este es el momento en el que nosotros presentamos nuestra situación a Él. Oh Señor, en esta mañana, Señor, queremos presentar nuestras vidas, Señor. Somos conscientes que con nuestras fuerzas no podemos, no vamos a cambiar nada, no vamos a lograr nada, Señor. Pero también somos conscientes, Señor, de que tú peleas la batalla por nosotros.